Muy buenos días, doctores. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en este segundo día de esta primera edición de Puentes en Salud. Para nosotros, para Galenicum, es muy importante el diálogo, la conversación, el compartir experiencias justamente sobre temas altamente prevalentes. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar de enfermedades crónicas, hablar de la prevalencia de las mismas, el tema de prevención, la adherencia al tratamiento. El primer día hablamos también del impacto que tienen los bioequivalentes intercambiables justamente en este tema de adherencia al tratamiento. Pero hoy día, también hablando de estos grandes macrotemas en salud, es que vamos a abordar temas de muchísimo interés, como es, ya no diría la medicina del futuro, sino la medicina del hoy, ¿sí? Vamos a tratar temas vinculados a tratamientos de precisión, lo que se conoce también como medicina personalizada, por un lado, pero también algo que estoy seguro que a muchos de ustedes también los ha asustado en alguna oportunidad o los ha preocupado, como puede ser el impacto que puede tener la inteligencia artificial justamente en nuestro sector, en el sector salud. No solamente por los beneficios que pueda tener las aplicaciones, sino también por el hecho de que nos hemos preguntado en más de una oportunidad, ¿estamos realmente preparados para sumarnos a esta tecnología? ¿Será lo que necesitamos? ¿Esto estará de espaldas a la humanización de la salud que hablábamos el día de ayer? Así que son dos grandes subtemas que vamos a tratar justamente en el gran tema del día de hoy, que dice el avance hacia el cambio, inteligencia artificial y medicina predictiva. ¿Sí, doctores? Les quiero comentar que hoy día vamos a tener esta plenaria que va a arrancar en breves instantes. Vamos a tener dos expositores, ya los vamos a presentar, pero una cuestión de orden. Después de la primera presentación, vamos a invitarlos a continuar con el tour que ayer comenzamos desde la parte arquitectónica de Pérgamo, pero teníamos un tema pendiente, que es que puedan conocer nuestros laboratorios de investigación y desarrollo. Así que hoy día hemos organizado también un pequeño tour después de la primera presentación justamente con ese motivo. Para nosotros decíamos que es muy importante el tema de la interacción, así que este aplicativo que hemos estado trabajando ayer, que es el Slido, hoy día también lo vamos a continuar trabajando, así que les recuerdo, primero estar todos conectados, ¿sí? con la clave de Wi-Fi que les dimos ayer, primero, y segundo, acceder a este aplicativo, ya sea escaneando el código QR o ingresando a slido.com y colocando este código de acceso, cualquiera de las dos posibilidades. Seguramente si ya lo descargaron ayer, es probable que ya lo tengan activo. Es muy importante porque eso va a permitir justamente la interacción de los temas. Perfectamente, vamos a la siguiente lámina. Y en esta oportunidad, para abordar el primer tema de la mañana que tiene que ver con medicina predictiva, nos complace presentar a la doctora Edurne Arriola. Ella es una médica oncóloga. Tenemos, doctora Edurne, acá en el staff de Médicos Latam bastantes oncólogos, así que seguramente va a haber oportunidad de interactuar muchísimo. Como ustedes ven, ella trabaja en el Hospital de Mar de Barcelona desde el año 2007. Se dedica de manera muy específica al tratamiento de cáncer de pulmón y un tema muy importante que es cofundadora de Trailing. Ya les va a explicar ella qué es esta startup que ha tenido gran desarrollo en el último tiempo. Doctora Arriola, bienvenida. Gracias por estar en Puentes en Salud. No sé si se me oye ya. Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación a Galenicum, sobre todo porque realmente este es un foro quizá menos habitual para los médicos, ¿no? Y para mí es muy interesante porque, voy a pasar esta diapositiva, porque realmente no tenemos nosotros, ¿no?, la oportunidad a veces de oír a personas que hablan, ¿no?, de inteligencia artificial. ¿No? Oímos todo el rato todo esto que está viniendo y yo tengo que confesar que soy un poco resistente, supongo por mi generación, pero también veo que está ahí y que seguro tiene cosas que aportar. Yo soy médico, me dedico a ver pacientes, ¿no? Y, por ejemplo, ayer no pude venir y me supo muy mal porque me hubiera gustado estar ayer en la jornada porque tenía consulta y era una consulta importante que tenía que estar. Pero yo les voy a hablar un poquito de varios temas diferentes, un poco en el contexto, ¿no?, que decía Óscar de estos avances también tecnológicos que tenemos, ¿no?, en la oncología. Yo me dedico solo al cáncer de pulmón, solamente sé de cáncer de pulmón, tengo que confesar, y
Voy a poner todos los ejemplos basados en cáncer de pulmón, pero que creo que se pueden aplicar a todos los cánceres, desde luego, y también yo creo que a cualquier otra enfermedad con este componente, ¿no?, de importancia para la salud del individuo, y también la cronicidad, ¿no?, que cada vez, afortunadamente, en oncología también tenemos pacientes que viven más, incluso pacientes largos supervivientes. Entonces, estos son mis conflictos de interés. Como ha dicho Óscar, soy cofundadora de Trialink, les explicaré después lo que es, pero bueno, es un conflicto de interés importante. Entonces, voy a dividir la charla en estos 3 bloques y voy a ir dando ejemplos un poco basados en lo que yo hago y en lo que está pasando en cáncer de pulmón, que probablemente es uno de los tumores que más ha evolucionado desde que yo empecé la residencia, pues más o menos en el año 2000, hasta ahora. Nosotros en cáncer de pulmón, y los que hacen oncología lo saben aquí bien, teníamos, bueno, y los que no hacen oncología también, un par de esquemas de quimioterapia, y la mayoría de los pacientes que eran metastásicos pues morían en menos de un año, ¿vale? Esto era mi residencia, digamos, lo que hicimos en cáncer de pulmón, lo que hacíamos en aquella época. Ahora les mostraré cómo esto ha sufrido una revolución tecnológica importantísima, no solo en el tratamiento, sino también en el diagnóstico, que yo creo que ha sido lo esencial, y después cómo estamos incorporando, con esta resistencia que tenemos a veces los médicos para las nuevas tecnologías, que pensamos que nos sustituirán, ¿no?, que yo creo que es nuestro mayor temor, un poco cómo nos pueden ayudar estas nuevas tecnologías a cuidar mejor a nuestros pacientes con cáncer. Entonces, vamos a ir al diagnóstico precoz. Sabemos, ¿no?, que el cáncer de pulmón, y también todos los cánceres, sabemos, ¿no?, que lo primero que tenemos que hacer con los pacientes es estadiarlos, y con las diferentes pruebas, según el tipo de tumor que uno tenga, pues hay que hacer una clasificación de ese paciente según su estadio. Y este estadio va a determinar su supervivencia. Sabemos que los pacientes que somos capaces de diagnosticar temprano, en estadios precoces, van a recibir tratamientos potencialmente curativos y, por lo tanto, van a tener una supervivencia mayor. Al revés, cuando tenemos pacientes que diagnosticamos tarde, es decir, con enfermedad muy avanzada, metástasis a distancia, estos pacientes van a vivir claramente menos, y esto hizo e impulsó trabajos ya digamos, antiguos, de finales de los años de 1900, donde se pensó que si éramos capaces de detectar los tumores más precozmente, podríamos salvar más vidas, particularmente en el cáncer de pulmón. En cáncer de mama, el screening es una cosa habitual que se hace de manera sistemática hace ya muchos años. En el cáncer de colon también el screening es una cosa que se hace de manera sistemática un poco más recientemente, con excelentes resultados y detección muy precoz de los tumores. Y en cáncer de pulmón hubo varios estudios que demostraron ya, primero en Estados Unidos, luego en Europa, que demostraron que los pacientes que hacían screening, básicamente con un TAC, podían tener un impacto en la supervivencia. Y les quería mostrar simplemente esta curva de aquí. Este es uno de los trabajos que se hicieron sobre screening cuando, digamos, se decidió hacer el screening a nivel poblacional, con las reservas que esto tiene en Estados Unidos, que nunca es poblacional, sino que solamente para la población que puede, ¿no?, que tiene un seguro, pero bueno, esto es así. Vemos que la enfermedad a distancia, el diagnóstico a distancia, va bajando muy rápidamente y va subiendo el diagnóstico de enfermedad local. Estos pacientes claramente van a tener una supervivencia muy superior a estos, y cuanto más podamos hacer, ¿no?, que roten estas curvas, vamos a conseguir curar a más pacientes. Y esto se hace simplemente haciendo digamos, un TAC cada X tiempo, y no durante tanto tiempo. Pero es verdad que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Y estos son, ¿no?, los casos de cáncer de pulmón en Estados Unidos. Cuando hablamos de lo que se puede, los sujetos que serían candidatos a una campaña de cribado, estamos hablando, ¿no?, de los que son elegibles. Estos criterios son relativamente arbitrarios, basados en datos epidemiológicos, ¿no?, de cómo sería en qué población esperamos que haya mayor frecuencia de cáncer de pulmón. Obviamente los fumadores, ¿no?, con cierta carga tabáquica es una población de riesgo, la edad, incluso el sexo, etcétera, son la población con mayor riesgo, ¿vale? Nosotros vamos aquí.
Los que participan al final en las campañas de screening son estos. Sabemos que en cáncer de pulmón el tabaco, como he dicho, es la causa fundamental que nosotros conocemos para evitar la aparición de este cáncer, y todas las campañas de screening llevan asociada una campaña de deshabituación tabáquica. Vemos que de los que participan, una proporción pequeña realmente deja de fumar, ¿vale? Que es uno de los impactos más importantes de estas campañas. Y se adhieren a la campaña, es decir, hacen los 2, 3 o 4 tags que tiene diseñado este screening, todavía un porcentaje mucho menor. Por lo tanto, una de las cosas más difíciles para conseguir hacer bien una campaña de screening es que los pacientes realmente, bueno, los sujetos participen en estas campañas. Por lo tanto, esto tiene mucho que mejorar. Uno de los puntos que hay que mejorar es la selección. Entonces, los distintos estudios han seleccionado pues, con los factores clásicos de riesgo más o menos parecidos, un poco más la carga tabáquica más alta o más baja, etcétera, pero realmente son modelos muy imperfectos. Y lo que se ha intentado es, bueno, establecer modelos de riesgo con muchos parámetros. Todo esto, ¿no?, intentando también utilizar las nuevas herramientas de predicción que hay, ¿no?, con algoritmos que nos ayudan a decir, pues este sujeto particular podría tener un riesgo X de desarrollar un cáncer, y seleccionar estos pacientes para las campañas de screening. Pero la epidemiología del cáncer de pulmón está cambiando y es además muy distinta si hablamos de Estados Unidos, si hablamos de Europa y si hablamos de Asia, aún todavía más. Y yo creo que en Latinoamérica el cáncer de pulmón es un poco mixto. Tenemos mucho asiático, de background, digamos, mucho paciente que tiene rasgos o familia o antecedentes asiáticos, y mucho europeo, depende también mucho del país de Latinoamérica. Entonces, hay muchos grupos en cáncer de pulmón muy potentes en Latinoamérica que están generando mucho conocimiento en los últimos años de cómo es particularmente el cáncer de pulmón allá. Entonces, una de las cosas primeras que voy a introducir de inteligencia artificial con mis mínimos conocimientos es lo que se está moviendo en cáncer de pulmón. Y esto y esto lo habrán oído, ¿no?, la radiómica, cómo es capaz un algoritmo de inteligencia artificial de interpretar una imagen de TAC y predecir el riesgo de ese individuo y de ese nódulo, digamos, o de esa imagen patológica de convertirse en un cáncer en los próximos años. Y esto es un trabajo de Massachusetts, de un hospital de allá, pero hay múltiples trabajos de este tipo. Y ellos lo que quieren hacer es, analizando pues, millones de imágenes de TACs, poder generar un modelo de predicción de riesgo anual, de hecho. Y esto se aplicó a los distintos estudios pivotales de screening de cáncer de pulmón, y se vio que la sensibilidad realmente era muy buena aplicando este modelo. Por ejemplo, tenemos este TAC, que yo desde luego con mis conocimientos radiológicos, que he mirado muchos TACs, probablemente no diría que hay nada aquí, y yo creo que muchos radiólogos también lo darían como, pues, ¿no?, un poco un bronquio un poquito más engrosado de lo normal. Esta imagen se convierte en este nódulo, que además es positivo por PET, como ven aquí, y va a ser un cáncer de pulmón. Esta capacidad nosotros de predecir con el ojo humano es limitada. Probablemente poniendo el cerebro de la inteligencia artificial, ¿no?, que ha visto millones de imágenes y es capaz de procesar estos pequeños cambios que hay aquí, seguramente esta predicción va a ser mucho más precisa y más real que la que va a hacer un radiólogo o 2 o 3 radiólogos que puedan revisar estos casos. Respecto a la selección, les decía, en Asia en general, pero en China en particular, porque son muchos y generan tendencia, han hecho muchos estudios sobre su propio cáncer de pulmón. Son grandes investigadores, tienen muchísimo cáncer de pulmón porque fuman mucho, pero también porque tienen mucho cáncer de pulmón en no fumadores. Y sus campañas de screening no podían ser iguales que las de Europa, donde la mayoría del cáncer de pulmón se concentra en fumadores. Entonces, por ejemplo, ustedes, me imagino que todos conocen cáncer de pulmón de célula pequeña, el OAC, el microcítico, toda la vida grandes fumadores. Es el típico cáncer de gran fumador. En China hay un 25% de pacientes no fumadores que tienen este tipo de tumor. O sea que claramente no tienen lo mismo. No, sus factores de riesgo son diferentes. Entonces, en Taiwán, que es un país potente, lo que hicieron fue empezar el screening
ampliando la selección a mujeres, para empezar, que es un grupo con menos incidencia de cáncer de pulmón, y no fumadoras. Y lo que ellos vieron en 2005, en estadio precoz, diagnosticaban este porcentaje de mujeres con cáncer de pulmón. Claramente no había, pero no estaban incluidas en las campañas de screening. Las incluyeron y ahora en 2020 ha subido el estadio precoz de cáncer de pulmón en mujeres. Fíjense el impacto brutal que ha tenido en las campañas de screening en detectar nodulitos cancerígenos en mujeres no fumadoras, ¿de acuerdo? Y igualmente, afortunadamente, ha bajado el estadio avanzado en esta población. Por lo tanto, queda muchísimo por afinar, digamos, en la selección del potencial candidato y, digamos, la medida de riesgo, ¿no?, de estas intervenciones en población general, porque la población general es diferente en cada país y en cada región, etc. Entonces, ¿cómo estamos intentando mejorar aún más esta predicción? Asociando otras estrategias. La imagen radiológica puede ser una, estos algoritmos de inteligencia artificial que ayudan, digamos, a la predicción de riesgo es otra, pero tenemos ahora lo que llamamos la biopsia líquida, que esto también supongo les sonará, donde hay una ola, ¿no?, que está aquí como ilustrada, con muchísimas compañías que están intentando aportar un test de suero o de plasma que nos permita predecir aún mejor el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón en este caso, pero de todos los cánceres hay estudios. Los que llevamos más tiempo haciendo esto sabemos que hay estudios de marcadores séricos desde, clásicos, desde que yo era residente, y parecía que aquello iba a ser, pues ya está, la revolución, ¿no? Podríamos escrinear con una analítica los pacientes que van al médico de cabecera y con eso sabríamos el riesgo de cáncer. Y muchos pacientes míos me dicen, pero si yo todos los análisis los tengo normales y de repente tengo un cáncer metastásico, ¿cómo es esto? Pues porque hasta ahora no hemos tenido ningún marcador para el cáncer de pulmón en particular que pueda darnos ninguna opción, ¿no?, ningún hint, digamos, ninguna pista sobre que ese paciente va a desarrollar un cáncer. Pero la tecnología ha avanzado en estos últimos años de manera espectacular y ahora tenemos miles de compañías trabajando en esto, porque aquel que descubra esto realmente se va a hacer de oro. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hay muchísimas estrategias. Esta es una de ellas, que es detectar el ADN circulante tumoral. Esto en realidad ya tienes el tumor puesto. Quiero decir, esto no sería tan predictivo, pero esto es lo que más se ha trabajado de momento en pacientes para intentar diagnosticarlos precozmente. ¿Qué pasa? Que en todo el DNA que circula por nuestra sangre, de las células hematológicas que mueren y liberan este DNA normal, detectar el DNA tumoral circulante, que a veces no, siempre es una proporción mínima, pues es un reto diagnóstico muy importante. Pero todas las compañías están trabajando como locos para contestar esta pregunta. Y aquí el Holy Grail, que es como el Santo Grial, gracias, se han llamado al test ya esto, porque ya se ven ahí haciendo mucho dinero. Entonces, este test, que es uno de los miles que hay, para que vean, ¿no?, en un estadio precoz, estadio 1 o 2 de cualquier cáncer, la sensibilidad que tiene esto. Claro, si uno tiene pues parece un cáncer de hígado o un tumor de origen desconocido, podemos tener unas sensibilidades muy altas, pero, por ejemplo, en los cánceres más comunes, ¿no?, como el cáncer de pulmón que está ahí, pues realmente tampoco es. Fíjense en el cáncer de mama, ¿no?, todavía mucho menos. Quiero decir, todavía no estamos ahí con estas estrategias, pero bueno, es un trabajo que está en marcha y yo creo que tecnológicamente vamos a llegar seguramente ahí. Entonces, para cerrar este tema y un poco saber también lo que opinan ustedes, está claro que tenemos muchas barreras, ¿no? En el cribado en España, justo hace poco es la semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció, esto es obviamente una maniobra política publicitaria, pero anunció que en la Comunidad de Madrid se iba a hacer screening de cáncer de pulmón, porque el Gobierno central había denegado esta opción, no iba a financiar el screening de cáncer de pulmón y en España no se hace de manera oficial, excepto ahora en Madrid. Entonces,
claramente vamos a necesitar, ¿no?, mucha mejora de las campañas de la selección de pacientes, de mejorar la adherencia, ¿no?, que creo que ayer se habló mucho sobre este tema. El coste es elevado, claramente, pero bueno, salva vidas. Es mucho más caro tratar un paciente con cáncer de pulmón que diagnosticarlo precozmente. Y los algoritmos, yo creo, de inteligencia artificial seguro van a estar ahí para ayudarnos y seguramente ya estarán como en una aplicación de móvil que podamos, ¿no? Tengo estos datos del paciente, esta foto, dime qué va a pasar, ¿no? Seguramente esto pasará. Y los marcadores sanguíneos puede que aporten también a esta, digamos, estrategia, ¿no?, de detección precoz, y vamos a tener que irnos, ¿no?, otra vez a los estadios precoces, ¿no?, que esto va a ser para nosotros, ¿no?, los que hemos tratado mucho paciente con enfermedad avanzada, pues también un repaso y una actualización en el conocimiento de todas las opciones en estos estadios. O sea que realmente creo que va a ser una cosa muy interesante que está aquí, y ya muchos países que hacen screening, pero yo creo que vamos en los próximos años a ver cosas muy, muy interesantes en este tema. Entonces, esta pregunta, o sea, todo está bien, ¿eh? No hay falso ni no falso. O sea que no sé si la tengo que leer o no, ¿no? Ya. Entonces, esto es, ¿no?, sobre el cáncer en general. Si el diagnóstico temprano pues debe aplicarse a poblaciones de alto riesgo, si no aumenta el intervencionismo innecesario por los falsos positivos, que esto no lo he comentado, pero lo podemos comentar ahora. Si las campañas tienen gran adherencia, es fácil. Y si los marcadores séricos están preparados para ser implementados. ¿Tienen tiempo para un minuto, creo? No sé si en Latinoamérica hay algún país que tenga screening en cáncer de pulmón financiado, ¿no? Que es un centro de referencia nacional, está el proyecto. Tienen definidas las guías, sin embargo están todavía consiguiendo financiamiento para el equipo. Ahí lo que se definió es un escáner de alta velocidad, digamos, para radiación baja. Así que ahí probablemente en algunos años más eso simplemente podremos contar algunos resultados. Sí, aquí en España también hay un proyecto académico de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, que tienen el proyecto, las guías, los hospitales involucrados, pero no hay dinero. Entonces están, bueno, pues pidiendo becas. Falta el equipo, el escáner, porque la idea es hacerlo con un escáner especial, no en la misma máquina de proceso de diagnóstico. Muy bien. Bueno, sí, ¿no? Disculpa, y como comentario, eso fue un poquitito más impulsado en el último año, 2 años, básicamente porque mucho paciente que se hizo imagen para el proceso COVID, porque quedó con alguna sintomatología, aumentó mucho el diagnóstico de lesiones que finalmente terminaron siendo malignas y precoces, digamos. Sí. Por lo tanto, eso dio un impulso, una demostración que hay una población que estamos subdiagnosticando y que todavía podemos encontrar de manera precoz. Exacto, sí, sí. Nosotros en España también pasó esto. Mucho COVID con nódulos que después fueron tumores. Sí, sí. Muy bien. Pues bueno, sí. Me habéis quitado la pregunta. Iba a comentar, pero bueno, sí. Es difícil, ¿no?, encontrar la población de riesgo. Yo creo que cada país tiene que hacer el esfuerzo para saber qué población en su país tiene. Y ya digo, en Latinoamérica es muy interesante ver, ¿no?, por ejemplo, países como Perú, no sé si hay alguien de Perú aquí, ¿sí? ¿No?, cómo hay mucha población asiática allá y tienen un cáncer de pulmón mucho más parecido a los asiáticos que a otros, ¿no?, latinoamericanos que tienen pues procedencia, origen más europeo o indígena de allá, etcétera. Y es muy interesante ver los diferentes patrones. O sea que realmente es un trabajo que queda por hacer. No sé si alguien quería comentar alguna cosa. ¿No? Les dejado muertos. Vale, pues seguimos con la siguiente parte. Entonces, para mí esta parte quizá es la más bonita porque es la más real a día de hoy en el día a día nuestro de trabajo, y es la medicina de precisión, ¿no? Cómo hemos mejorado
el diagnóstico de los tumores y cómo esto ha llevado a un tratamiento también más personalizado y más eficaz, menos tóxico y, digamos, mejor para los pacientes. Entonces, nosotros antes, y esto les contaba, ¿no?, cuando yo hice la residencia, que hace bastantes años, pero no tantos, tratábamos a los pacientes más o menos célula pequeña, no célula pequeña, era más o menos así. Yo me acuerdo, ¿no?, el cáncer pues, de mama pues era lobulillar, ¿no? O sea, no había muchísima diferenciación en el mismo cáncer, ¿no? Lo basábamos todo en el órgano de origen. Y esto fue cambiando, luego teníamos más histologías, pues escamoso, adenocarcinoma y algún marcador, algún tratamiento que no podía darse en unos, en otros, pero ahora no estamos aquí, probablemente, todavía, porque no tenemos tanto conocimiento, pero sí que estamos tratando pacientes, digamos, divididos en estas diferentes grupos según las alteraciones genéticas de su tumor. Entonces, esto es una gráfica de cáncer de pulmón que además también está, como siempre, como ya digo, en cáncer de pulmón los asiáticos son gente muy activa, investigan mucho y tienen muchas publicaciones. Vemos cómo hay diferentes alteraciones genéticas, quizá les suene las mutaciones de GFR, que son mutaciones, pues las primeras que se identificaron como marcador predictivo de respuesta al tratamiento, que son muchísimo más frecuentes en Asia, pero casi un 40% de la población puede tenerlas, comparando con, por ejemplo, en España, que un 15-12% de los pacientes tendrían esta mutación. Pero estamos viendo estos pequeños quesitos cada vez más pequeños, de un 1%, un 0,2% de los pacientes que tienen estas alteraciones, para las cuales tenemos un tratamiento dirigido. Y estos pacientes, lo más importante que podemos hacer por ellos es diagnosticarlos bien antes de empezar a tratarlos. Y esto ha llevado a la aprobación masiva de fármacos dirigidos, ¿no? Ven aquí las dianas terapéuticas y ven aquí, durante los últimos años, cómo estamos llenando, digamos, nuestras farmacias de fármacos súper específicos contra una alteración concreta, y cada paciente va a llevar su tratamiento dirigido contra su tumor. Esto representa en realidad una minoría de los pacientes con cáncer de pulmón, porque la mayoría no tiene ninguna de estas cosas. La mayoría, estaríamos hablando, pues un 60-70% todavía no tiene esto identificado. Luego esto es un reto altísimo en coste, porque estos fármacos son carísimos, pero carísimos son carísimos. De hecho, en España, que siempre tenemos precios como rebajados porque somos un país pobre, estos tratamientos valen 6.000, 7.000 euros al mes, pero en Alemania pueden estar a 12.000, en Estados Unidos a 17.000, 18.000 dólares por mes. Por lo tanto, son un reto muy alto para la financiación pública de estos fármacos. Pero esta es la lista de la NCCN, que supongo conocen las guías, de todos los fármacos dirigidos que hay disponibles para un americano, digamos, con seguro, vamos a decir. Entonces, estos son fármacos, por ejemplo, aquí vemos ENTRA, que es una alteración, ya digo, 0,2 de la población, hay que buscarla mucho para encontrarla, pero estos pacientes, si reciben estos tratamientos, tienen una supervivencia, bueno, que más del 60-70% de estos pacientes van a estar vivos a los 5 años, que esto en un cáncer de pulmón metastásico pues es casi un milagro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Aparte de ser interesante, biológicamente atractivo, trendy, lo que sea, porque realmente impacta en la supervivencia. Y estos son gráficas que se presentaron en el Congreso Americano del año pasado, donde se demostraba que aquellos pacientes que se diagnosticaban de todas estas alteraciones, con una técnica que se llama secuenciación masiva, NGS, que yo creo que se está aplicando también en otras patologías, vivían más por hacerse el test diagnóstico y recibir la terapia, ¿no?, dirigida acorde, que aquellos que no recibían. Incluso había unos datos que decían que si lo recibían al principio de la enfermedad, es decir, al diagnóstico, porque a veces estos test pueden tardar, envías la muestra fuera, te la hacen, entonces empiezas la quimio y luego viene, pues no. Es mejor esperar, si el paciente obviamente puede esperar clínicamente, porque el impacto es claro en la supervivencia de estos pacientes. Por lo tanto, esto es muy bonito, pero aparte es muy importante porque la vida de un paciente va a cambiar
completamente si podemos hacer un buen diagnóstico histológico. Y luego una cosa más, digamos, transversal y aplicable a todas las especialidades es el diseño de los ensayos clínicos. Todos, ¿no?, hagamos la especialidad que hagamos, tenemos ensayos clínicos en nuestra especialidad que pueden participar nuestros pacientes. Cuando tú tienes un ensayo clínico que, digamos, puede beneficiar a un porcentaje del 0,2 de tus pacientes, pues tienes que ver muchos pacientes para encontrar ese señor 0,2 y, por lo tanto, para hacer un ensayo clínico, como hemos hecho clásicamente, de 1000 pacientes, 500 aquí, 500 allá, para probar el fármaco, digamos, dirigido, esto es un gasto farmacéutico de la empresa farmacéutica inmenso. O sea, es un coste humano de encontrar pacientes, etcétera, que puede prolongar estos ensayos años y años hasta que el estándar de tratamiento ha vuelto a cambiar y ya no es útil la información derivada. Y muchos pacientes, además, esperando por el camino. Entonces, se han desarrollado este tipo de estrategias, ¿no?, los protocolos máster que se llaman. Por ejemplo, podemos tener los protocolos basket que tienen una terapia dirigida, decimos, un inhibidor de BRAF, que es un gen alterado en varios tumores, en melanoma, en cáncer de colon, en cáncer de pulmón. Pues podemos testar ese fármaco con diferentes tumores, ¿vale? Y esto se llama un basket trial. Un umbrella trial sería, tengo una muestra tumoral de un tumor, por ejemplo, de cáncer de pulmón, hago ese test, ¿no?, secuenciación masiva. Tengo, el paciente A tiene la alteración A, el paciente B tiene la alteración B y va a recibir su targeted therapy. Entonces, en un mismo estudio puedo resolver un montón de preguntas a la vez de una manera mucho más eficiente, ¿vale? Entonces, esto ha revolucionado también el tipo de estudios clínicos que estamos llevando, al menos en oncología, pero yo creo que esto se está aplicando también en otras especialidades. En cuanto al precio, en España hay que demostrar 2 veces que las cosas valen la pena, porque, como he dicho, somos pobres y la sanidad es pública, que es maravillosa porque todos los pacientes pueden llegar a recibir los mejores tratamientos, pero hay que demostrar, ya digo, 2 veces lo que ya está demostrado por otros y aplicarlo en nuestra población para que se pueda financiar. La secuenciación masiva, que se llama NGS, así, NGS, Next Generation Sequencing, en inglés, es una cosa que claramente ha demostrado un beneficio, porque te da toda esa información genética de todos estos genes a la vez. Pero es carísima. No sé si conocen compañías como Foundation Medicine, Guardant Health, etcétera, que esto envías la muestra, pues $3.000, $4.000, $5.000 en una muestra que te viene una información muy importante, pero que no todo el mundo puede hacer. Entonces, en España se decidió, pues, hacerlo en casa, ¿no?, que parece que sale más barato. Hicimos un estudio porque queríamos escalar, digamos, la eficiencia de este procedimiento en cáncer de pulmón al gobierno y tener un documento real sobre la realidad española de que esto era coste efectivo, ¿no?, que es una de las cosas que más les importa a las gerencias, etcétera. Entonces, hicimos este estudio, no les voy a dar mucho detalle, pero simplemente para demostrar que la NGS era mejor que hacer un test primero del EGFR, luego del BRAF, luego de la LK, luego de porque primero se gastaba la muestra del paciente, no llegabas al final, y segundo, tardabas mucho más y los pacientes con cáncer de pulmón, como saben, pues a veces necesitan tratamiento ya. Entonces, lo que se demostró es que encontramos, ¿no?, haciendo NGS, pues 1.873 portadores más de alteraciones genéticas, que estos son muchos pacientes, y que además, por ejemplo, 82 pacientes de este estudio podían beneficiarse de un ensayo clínico debido a esa alteración genética que se había encontrado por NGS y no por single gene testing, o sea, por test secuencial. Y también, y no les voy a dar aquí los datos, pero también era más coste eficaz, corregido por todos los parámetros, y esto, ¿no?, ha servido para muchos especialistas subir a su gerencia y decir, es más eficaz, más eficiente hacer esto y es mejor para los pacientes. O sea que realmente tenemos ahí, bueno, que buscar maneras imaginativas de convencer, ¿no?, a nuestros gerentes, digamos, de que tenemos que hacer las cosas bien, pero no por capricho, sino porque realmente esto es un beneficio global. Y entonces, esta pregunta, pues bueno, es muy fácil también, yo creo, también si quieren comentar. Me gustaría saber también, cuando contestemos a la pregunta, en otras especialidades, yo por ejemplo en cardiología, pues he oído, ¿no?, también hacen test genéticos para ver algunas enfermedades cardiológicas, no sé, me gustaría, los demás especialistas, no sé, sé que hay también psiquiatras, ¿no?, pues
si utilizan ya en su día a día este tipo de tratamiento, ¿no? O sea, de diagnóstico de precisión y tratamientos más dirigidos según las alteraciones de los pacientes, etcétera. Perfecto, todos están de acuerdo aquí, esta era fácil. No sé si tienen otros especialistas aquí que tengan este tipo de estrategias. Aquí y ahí al fondo también hay. Buenos días, doctora. Yo soy psiquiatra y realmente desde unos años para acá nosotros sí tenemos lo que son perfiles genéticos para fármacos específicamente y que tienen que ver directamente con el diagnóstico. El tema está, nosotros somos de República Dominicana, tenemos una seguridad social emergiendo porque venimos del sistema tradicional que es salud pública, seguro social, luego se unificaron y hay un tema, no tenemos cobertura de psicofármacos tampoco y es muy costoso porque un tratamiento mensual puede sobrepasar lo que es el salario mínimo de cualquier persona allá y por supuesto una enfermedad crónica. Sí, hay algunos pacientes que tienen la oportunidad de tener seguros internacionales y haciendo una buena justificación, pues entonces sí van a los Estados Unidos, se hacen la prueba y para nosotros es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en psiquiatría nos damos cuenta que hay pacientes metabolizadores lentos, rápido, hay otros que tienen una resistencia, incluso pacientes que te llegan con una historia de que he usado, doctora, de todo por el tiempo adecuado, en dosis terapéuticas adecuadas y yo no mejoro, siempre estoy mal. Y ahí es que donde tú te das cuenta que viene con un gen alterado y que precisamente quizás a un solo fármaco es que él te responde de una manera más o menos aceptable y que te puede ser funcional. Es algo costoso, nos resulta un poco costoso, pero todos los pacientes que yo he tenido que tienen la posibilidad de hacerlo, yo lo veo como una garantía de mejorar lo que es su calidad de vida y su funcionabilidad y ellos lo aceptan porque al final un ingreso en psiquiatría te quita 5 años de vida, de calidad de vida, o sea, por cada crisis y se deteriora todo el entorno porque tiene un impacto entre 5 y 9 personas fuera del diagnosticado. Entonces, si lo veo, para mí sería espectacular. Imagínense que cada paciente que uno tenga le pueda hacer eso. Claro. Primero, vamos a ser mejores médicos, Seguro. porque el paciente va a decir, me dio la medicina que yo necesitaba. Y segundo, mejoramos mucho lo que es esto. Yo súper feliz de que podamos tener más acceso, aunque usted repitió 2 o 3 veces, porque España somos pobres. Digo yo, ay, doctora, si usted supiera que nosotros somos más pobrecitos que ustedes. Sí, lo sé. Somos Sí. pobres en Europa, sí, claro. sí. Había allí detrás también alguien que quería participar. Muy interesante la plática, doctora. El doctor urólogo de Panamá, Gustavo Espino. Definitivamente que la medicina de precisión, igual que la inteligencia artificial, han venido para quedarse, ¿no? Bueno, podemos extrapolarlo a la cirugía robótica y todo esto. O sea, la medicina en los últimos años ha cambiado muchísimo. En el caso de cáncer de próstata, los nuevos agentes hormonales han venido a cambiar la terapéutica del cáncer de próstata y hacemos biopsias líquidas, hacemos estudios somáticos, estudios germinales para identificar BRCA1, BRCA2 y poder, dentro de la secuenciación de los pacientes, poder ofrecerles medicamentos inhibidores de la PARP para poder tratar a los pacientes con cáncer de próstata hormono refractario y poder brindarles. Ya tenemos varios años oyendo de esto, pero cada vez vemos que hay más acceso a pruebas, en todos lados es la misma historia y los costos de estos medicamentos actualmente son altos, pero a medida que se sigue utilizando esta tecnología, los costos van a ir bajando, pero... Sí, incluso la misma tecnología ha bajado muchísimo de precio, ¿no? Hace unos años era impracticable y ahora por 300 euros a veces tienes un test de estos en Es casa. impresionante que cuando hacíamos la residencia, el cáncer de próstata era hormonoterapia y listo, pero ya esto ha cambiado de una manera radical. Sí. Muy interesante la plática. No sé si alguien más quiere... ¿No? Ay, sí, aquí. Hola, de Chile
Y del área de oncología, yo soy oncólogo radioterapeuta. Ujú. En general lo que estamos viendo está bastante extendido, tanto en diagnóstico inicial, hay varios centros de complejidad, principalmente de la práctica privada, que tienen biopsia líquida, algunos tipos de secuenciación, hemos logrado comprender que ciertos marcadores, analizando, digamos, el concepto de la medicina personalizada para mama, para próstata, para pulmón, en colon también, por supuesto en melanoma, estamos haciendo eso. Eh, Hay varios de ellos que están incluso garantizados por ley, al menos el testeo, no necesariamente la droga. Por ejemplo, los HER2 en mama también están con acceso universal a las terapias anti-HER2. Pero el paso que nos falta es poder hacer las implementaciones locales. Entonces, cuando vamos a hacer, por ejemplo, testeo de NGS, lo que se hace es mandar la muestra a estudios afuera, digamos, con los grupos de Roche, etcétera. Sí. Entonces, ahí, de repente, en algún momento, puede contarnos cómo están haciendo el desarrollo acá a nivel local. Sí, sí. Esto nosotros empezamos igual, ¿eh? Como a las farmas les interesa dar el fármaco, es encontrar el Ayudan, paciente. claro. Entonces ayudan a encontrar el paciente. Sí. Y hay plataformas de diagnóstico gratuito donde se pueden todavía en España. Y lo que pasa es que luego estas cosas se ponen de moda y entonces todo el mundo, uno empieza y dice, "Bueno, yo también quiero hacer aquello", ¿no? Porque aquí somos todos así Claro. como envidiosos. Y entonces empezó mucho en Cataluña, que es, digamos, yo creo que con la Comunidad de Madrid, pues dos de las comunidades que más tiran, ¿no? Un poco también por tamaño, etcétera, tecnológicamente, y empezó localmente con becas de investigación. Nosotros en el Hospital del Mar pedimos una beca para diagnóstico de CARRAS en cáncer de pulmón, que en aquel momento no tenía ningún valor, más que quizá pronóstico, no lo sabíamos bien, pero era una alteración frecuente, y compramos el secuenciador así, con una beca, que luego se mantuvo, el secuenciador no se devuelve. Por lo tanto, realmente no debería ser así, debería ser una cosa, ¿no?, equitativa, ¿no?, para toda la geografía del país, etcétera, pero aquí empezó, pues alguien tira del carro, el otro mira, dice yo también quiero, pues me miro cómo lo hago, la industria ayudó en este momento inicial y bueno, no es fácil, no es fácil. Poco a poco. Creo que hay algún comentario por allá. Perdón, y lo Sí. último, y lo que también probablemente quedamos con algo de capacidad instalada muy buena, es todos los testeos PCR moleculares para el periodo COVID, Sí, y que se están reinventando ahora porque ya no testeamos para COVID. claro, sí, sí. Muy interesante. Hola, doctora, buenos días. Diego Reyes, soy urólogo de Chile también. La duda o la pregunta de qué están haciendo ustedes acá para la medicina de precisión en la obtención del diagnóstico histológico, porque es muy variable entre el primario y las metástasis. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Porque sobre todo nosotros vemos mucho cáncer de próstata en el cual, como usted bien sabe, las metástasis son óseas y obtener una muestra de ahí es compleja y probablemente las alteraciones, como decía el doctor Espino, somáticas van a ser distintas en comparación al tumor primario. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Cómo lo están haciendo en la práctica diaria? Sí, nosotros, mis compañeros, digamos, de próstata, que aquí en España el cáncer de próstata está como dividido, ¿no? Primero lo llevan los urólogos y después pasa a oncología. Y toda esta parte, digamos, siguiente, cuando es hormonorrefractario, etcétera, una de las cosas que se ha implementado más es la biopsia líquida, porque la biopsia líquida captura teóricamente esta heterogeneidad, ¿no? Te sale el DNA de la metástasis ósea de aquí y además, ¿no?, el procesamiento de las lesiones óseas es muy complicado, de las biopsias, y pierdes calidad, ¿no?, del ADN ahí. Y entonces la biopsia líquida la hemos implementado, pero esto sí que todavía está más lejos de ser generalizado, al menos en España. La NGS en tumor sólido se hace de manera, bueno, no demasiado universal, pero yo creo que si todo el mundo quisiera hacerlo, lo haría, pero la biopsia líquida sí que se hace en pocos centros, sobre todo con panel grande, etcétera. Pero es una de las alternativas que se está ahora utilizando más, sobre todo en cánceres como la próstata. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la tercera y última parte de la sesión, que es un poco las nuevas tecnologías perdón, en el abordaje de los pacientes con cáncer. Entonces,
Yo que ya digo, me considero, mis hijas me llaman como es boomer, ¿no? Que no soy boomer, que soy más joven, pero ellas me dicen que de espíritu soy boomer. Entonces, esto quiere decir que soy como resistente a todo este cambio. Una de las cosas probablemente es este miedo, ¿no? Yo creo que Xavi Olva hablará de todo esto un poco, pero este miedo a dejar de tener trabajo, ¿no? Dices, si lo hace mejor un robot, seguro, seguro, ¿no? Ayer me decía una paciente en la consulta, y esto me dejó así como, me dijo, es que cuando me dijo la última noticia, que era una progresión, ¿no? De una paciente que habíamos hecho un tratamiento radical previo, me dice, es que usted o tenía un mal día o algo, porque me lo dijo tan, ¿no? Con una dureza y pensé, mal, ¿no? Dices, uff, qué mal. Pero una paciente que llevaba mucho tiempo con ella, que teníamos buena relación, pero ella, bueno, pensó que me tenía que decir que aquel día yo no había estado fina, ¿no? Y yo pienso que es una de las cosas, cuando tú empiezas una consulta a las 9 de la mañana, a las 2, no estás igual. Estás cansada, tienes sed, tienes hambre, has tenido malas noticias por el camino, no eres la misma persona. Y siempre pienso, un robot estará igual a las 8 de la mañana que a las 2. Y será más amable y no tendrá un gesto ceñudo y tendrá una voz más dulce porque tú ya estás, que por favor ya no puedo más, quiero acabar, tengo hambre, ¿no? Todo esto. Entonces, también pienso que cada paciente es un mundo y que no va a ser tan fácil identificar la necesidad de cada paciente, ¿no? Igual que nosotros, cuando ya llevamos varias visitas con los pacientes, lo hacemos mejor porque conocemos más sus preferencias, sus necesidades, ¿no? Esas visitas largas donde a veces te cuentan pues, que lo más importante para ellos es llegar al bautizo o al nacimiento de su nieto, pues tú vas con tu paciente a que llegue al nacimiento de su nieto. Y yo he visto pacientes, y creo que esto nos habrá pasado a todos, que han tirado la toalla después de conocer al nieto y se han muerto al día siguiente de conocer al nieto. Y esto es así. Entonces, hay tanta humanidad en nuestra profesión que creo y espero que los robots no nos puedan sustituir, pero creo que sí que nos van a poder ayudar. Yendo a una escala inferior y, digamos, contándoles mi experiencia en lo que tenemos ahora, a día de hoy, y que he tenido, digamos, el privilegio de participar en esta nueva era, digamos, de utilizar la tecnología al servicio, ¿no? De cuidar a nuestros pacientes, pues les voy a contar 2 ejemplos de 2 experiencias, que hay infinitas, pero en los que yo he participado directamente y que, ya digo, el primer proyecto, este proyecto Kaiser, cuando me lo ofrecieron pensé, qué rollo, una app, mis pacientes son mayores, no se van a enterar, no se van a bajarla bien la aplicación, no van a entender, pobres, tal. Pero dije, bueno, vamos a participar, abre tu mente, ¿no? Venga. Y fue una sorpresa, realmente, y les contaré un poco los resultados. Y después la segunda experiencia fue una experiencia todavía un poco más iluminadora para mí, porque ya les contaré después de la primera. Va. Entonces, el proyecto Kaiser es un proyecto liderado por Roche, la compañía farmacéutica, donde eligieron varios hospitales porque ellos querían testar una aplicación para hacer el seguimiento de los efectos adversos de los tratamientos de los pacientes y que los pacientes tuvieran una aplicación o un sistema web donde ellos pudieran reportar sus efectos adversos, esto fuera comunicado al equipo médico y el equipo médico pudiera reaccionar si era de una gravedad X, ¿no? Esto clasificaba los efectos según un grado y daba, si eran grados bajos, daba unas recomendaciones al paciente y si era un grado alto, daba una alarma en nuestro sistema para, digamos, atender al paciente o le decía vaya usted a urgencias. Entonces, participamos en España un par de hospitales y luego otros hospitales, como ven ahí en el mapa, europeos, y una de las primeras cuestiones era a ver cuánta gente adopta esto, que era mi primera duda y la más importante, y luego cuánta gente se adhería, ¿no? Durante al menos 6 semanas para reportar estos síntomas y contestar unas encuestas que les enviaban, etc. Y luego el objetivo secundario era este Net Promoter Score, que yo no sabía lo que quería decir, pero que básicamente traduce la satisfacción del uso, tanto de los médicos, de las enfermeras, de los pacientes, etc. Entonces, esta diapositiva está llenísima, se la resumo. Cumplió los 2 objetivos primarios, es decir, sí que los pacientes adoptaron más de lo que se esperaba y sí que los pacientes se adhirieron más de lo que se esperaba, ¿no? De los umbrales que ellos habían marcado como positivos o favorables para el estudio. Y el Net Promoter Score, esta encuesta de satisfacción,
fue muy favorable tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. Y esto fue una de las sorpresas. Nosotros incluimos 23 pacientes. Mi población de pacientes, la mediana de edad son 70 años. Son varones, gente con un nivel sociocultural, por el área donde yo trabajo, bajo, ¿no? Muchos no han hecho universidad, casi ninguno, e incluso muchos no han acabado la secundaria, por decirlo de alguna manera. Son gente, mucha inmigrante que vino a Barcelona en la época, ¿no?, que había mucha industria, etcétera, y que han sido trabajadores toda la vida y fumaban mucho. Entonces, curiosamente, nosotros pudimos meter 23 pacientes que hicieron un uso, digamos, esperado de la aplicación. Esta era una aplicación de móvil. Yo tengo pacientes que no tienen smartphone, algunos todavía. Quiero decir que estamos en esta situación, ¿no? Pero tenían un hijo o un familiar cercano que podía hacer el uso. Muchos, bueno, la mayoría ya ven, casi el 90% contestaron que estaban muy satisfechos o satisfechos con el servicio. Y una de las cosas que aprendimos con esta aplicación era que a los pacientes realmente les servía para estar más informados, ¿no? Nosotros en las visitas tenemos un tiempo muy limitado y si tienes 20 pacientes una mañana, pues vas y los pacientes a veces quieren preguntar, pero dicen, ay, son tan majos que dicen, ay, la doctora está, ¿no?, tiene cara de cansada, tiene un montón de gente esperando fuera, pues no le voy a preguntar hoy, la dejo para otro día. Pues esto les permitía estar más informados porque la app les daba, ¿no?, links para informarse sobre su enfermedad, sobre su tratamiento, etcétera, y y también les daban recomendaciones de autogestión. Entonces, ellos gestionaban, o sea, les decía la aplicación, pues si tiene diarreas, beba mucha agua, haga no sé qué, tome Fortasec, no sé, estas cosas. Y entonces, esto les ayudó también. Y también tenían, curiosamente, y esto para mí era un poco lo más sorprendente, una sensación de estar más conectados con el equipo médico. Y era una cosa electrónica, pero ellos tenían una sensación de estar más conectados con nosotros. Por lo tanto, esto para mí fue revelador. Tuve que comerme mis reservas sobre la tecnología y, de hecho, ahora este estudio, esta aplicación, hay un ensayo clínico randomizado para demostrar, ¿no?, app versus no app en los pacientes con cáncer de pulmón, que está en marcha ahora mismo y que digamos, demostrará si realmente esto mejora estos parámetros que hemos dicho. Pero ya digo, yo me sorprendí muy positivamente. Hay que decir que hay retos en esto porque, primero, tuvimos que contratar una enfermera que se dedicara a esto. Porque, claro, si los pacientes te cuentan todo lo que les pasa las 24 horas, pues tú te mueres debajo de un pilón de mensajes, ¿no?, que además, si eres un buen profesional, pues te los miras porque dices, ¿no?, alerta, pero grado 2, ¿qué es un grado 2? Para un paciente que no sabe a veces explicar muy bien lo que le pasa. Pues realmente esto podía ser una cosa, bueno, totalmente inviable humanamente para el profesional sanitario. Entonces, contratamos, ¿no?, enfermería, porque esto significaba una carga laboral mayor. O sea, no puedes eliminar a la persona. O sea, la app sola no trabaja. Tiene que haber gente detrás. Y digamos que esto fue el mayor reto y lo incluimos, de hecho, en un circuito de urgencias que tenemos nosotros, de atención urgente, que esto pues era fácil dentro de la estructura del Hospital del Mar. Pero los beneficios sí que eran claros, ¿no? Teníamos un seguimiento mucho más preciso. ¿Cuántos pacientes que vienen, por ejemplo, cada 3 semanas se han olvidado de lo que les ha pasado? En mi consulta, la mitad, porque dice la mujer, no, hombre, pero ¿no te acuerdas que tuviste vómitos el segundo día? Y el paciente le mira como diciendo, pero ¿qué dice esta mujer? Que es la suya, ¿no? Entonces, es realmente a veces dice, no, y ha dormido mal, y te habla la mujer, esto pasa mucho aquí, ¿no? Te cuenta la mujer cómo ha hecho las cacas el paciente, y tú dices, madre mía, qué cosas pasan, ¿no?, en esto. Entonces, cuando el paciente maneja esto, él va grabando, digamos, ¿no?, en el momento lo que le está pasando, y nosotros nos permitía tener un seguimiento mucho más estrecho y más preciso de lo que les estaba pasando. Perdón. Y también ellos tenían esta sensación de, estoy hablando con la doctora, ¿no?, le estoy mandando esto y ella lo está leyendo, que esto no era del todo real, pero bueno, esta era la sensación que tenían ellos y siempre teníamos esta enfermera entrenada, ¿no?, para darnos esta información. Y luego, en la captura de datos, que es otra de las cosas que va a pasar ahora, ¿no?, estos smartwatch que llevamos, el móvil que nos monitoriza hasta cómo respiramos, todo esto al final va a alimentar estos algoritmos de inteligencia artificial que luego vamos a, ¿no?, ayudar para interpretar las cosas que están pasando. Por lo tanto, aunque da un poco de miedo, a mí esto es lo que más miedo me da, por eso llevo un reloj normal,
una de las fuentes de información del futuro, ¿no? Acumular todos estos datos de pacientes para cuidarlos después mejor en realidad, ¿vale? Pero bueno, venga, vamos a la pregunta, que me enrollo. Entonces, las soluciones digitales, esto, los pacientes mayores rechazan su uso, sustituyen siempre, esta es la palabra clave en el test, las tareas humanas, mejoran la captura estructurada de datos o no mejoran la percepción. Aquí hay varias que yo creo que pueden ser. Lo hacen todo muy bien, ustedes. Ahí no fallan ni una. Gracias, gracias. Aquí dicen que nunca va a sustituir al hombre. Eso es. Muy bien. La gente se auto, ¿no? Puedes cambiar, está bien. Muy bien. Bueno, yo creo que ha quedado un poco claro. No sé si ustedes utilizan alguna aplicación o sus pacientes utilizan alguna, porque ¿no? En las enfermedades crónicas y así yo creo que hay mucho más de esto. El cáncer es un poquito más nuevo, pero no sé si quieren comentar alguna cosa. ¿No? ¿Voy bien de tiempo? Es un caso pues, diferente en el caso de nosotros que manejamos enfermedades crónicas. Yo soy internista y soy diabetólogo. Por supuesto que en diabetes tenemos que hacer screening todos los días y nos valemos pues, de las AC como tal para ello. Por ejemplo, en el caso del monitoreo continuo de glucosa, tenemos contacto casi que a diario con los pacientes y tomamos decisiones prácticamente diarias en el paciente que impactan en la calidad de vida del paciente. En cuanto a la dosis de insulina, la dosis de terapéutica que utiliza, las reacciones de medicamentos que debe utilizar. Entonces, para nosotros es de mucha utilidad la utilización de las APP o de estas en nuestro caso de enfermedades crónicas. También en el manejo antihipertensivo, pues tenemos APP que afortunadamente el paciente puede hacer monitoreo ambulatorio continuo de su presión arterial y vamos chequeando a él constantemente y haciendo cambios en la terapéutica como tal. Yo tenía una pregunta para este tipo de enfermedades. Primero, la carga de trabajo para el que está al otro lado, digamos, de la pantalla, esto debe ser, porque diabéticos y hipertensos hay a patadas. Y luego la otra cara, ¿a los pacientes no les angustia estar tan monitorizados? ¿Os transmiten alguna vez como en plan, ahí estaba 220, ¿no? Con la cosa esta que llevan a veces? La verdad, al principio, generalmente los pacientes se sienten un poco incómodos por tener un aparato. Después se acostumbran primero porque uno le vende también lo positivo que tiene. Primero, no pincharse. No. Lo que más le da temor a un paciente diabético es pincharse constantemente. Afortunadamente, con inyectores, bueno, con reservorios de insulina que tenemos, con monitoreo continuo, pues ya es menos la aplicación de dosis diarias de insulina, pues, en el caso del paciente insulino requiriente o insulino dependiente. Y a su vez, el hecho de no pincharse 4 veces al día y tener un monitoreo flash de glucosa o un monitoreo continuo es mucho más fácil para ellos. Entonces, sí, tienes que colocar de pronto un monitoreo cada 14 días en caso bueno, hablemos de freestyle, o en el caso aquí en Europa creo que está más avanzado en cuanto al Guardian, creo que van por el Guardian 4, en este caso que son monitoreos continuos de glucosa, entonces que demoran 6 días, entonces son 6 días sin pincharse o 14 días sin pincharse. Entonces se le vende, digamos, la idea de, sí, te vas a pinchar una vez, no te vas a pinchar más, pero vas a tener más control en cuanto a tu glicemia y de hecho nos enseña de otra forma a que el paciente coma mejor. Es que si tú te haces glucometría constantemente, sabes qué más te sube la glicemia. Claro. Y el tratamiento del paciente diabético es individualizado. Lo que te sube la glicemia a ti, de pronto a él no le sube. Entonces, vemos constantemente que hay pacientes que de pronto una reacción, por decir algo, de sandía, le sube la glicemia a uno y al otro no. Entonces, creo que van tomando todo ello para que su monitoreo sea mucho mejor y su alimentación sea mucho mejor y más adecuada. Yo creo que no hay ningún problema, doctora. Creo que cuando nosotros vendemos la idea de un monitoreo, por un lado, o de presión arterial, por un lado, y le damos los beneficios, creo que los beneficios son mejores que el riesgo que tienen de hacerlo. ¿Qué hay? Sí, sí. Lo que yo entiendo, como dice el doctor, ¿no? Casi el 20-25% de la población mundial va a ser hipertensa o diabética. Actualmente sí hay aplicaciones para los pacientes y para los médicos.
Y yo estoy seguro que en la mayoría de esas aplicaciones ya no hay nadie atrás. Yo estoy seguro. O sea, son tantos datos que se han metido, millones de datos, en que la misma aplicación le puede dar las dosis de cuánto de insulina y qué tipo de insulina puede ponerse una persona. Eso ya existe. ¿Que tiene sus riesgos? Sí, bastantes. El riesgo de cuál es, más que el mal control de la diabetes, la hipoglicemia que el paciente podría tener. ¿No? Pero ahí les dicen, por ejemplo, voy a hacerme un examen de sangre y tengo que ir en ayunas. ¿Qué hago? Y la aplicación le responde, 12 horas antes no se aplique la insulina. Y yo estoy seguro que no hay ningún médico atrás. O sea, hay cosas que definitivamente creo que no va a haber médico atrás. Sí, Si alguien sí. la hizo, sí, un médico, pero ese médico ya pasó. Sí, sí, yo creo que esto seguro que está pasando ya. Dicen que no es, digamos, lo que no es común, ¿no? La diferencia, esta individualidad, o sea, la excepción a la norma, lo que no cubre, ¿no? Digamos, estas inteligencias artificiales, pero cubre todo lo demás, sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir, ya voy a acabar con el último tema y les quiero contar esta historia pues, de esto, de una persona resistente a la tecnología, pero que pues, ha tenido que reconocer que realmente esto puede pasar. Entonces, yo, aparte, ya les ha dicho Óscar, aparte de ver pacientes, tengo un grupo de investigación y a veces pues, tengo gente joven conmigo que hace tesis doctorales sobre cosas del laboratorio, etc. Y hace 3 años tenía un chico, argentino además, que estaba haciendo la residencia y después decidió hacer un poquito de investigación unos años antes de ponerse a practicar la medicina. Y este chico era joven, es joven y muy tequi, ¿no? Que le llaman, que sabía de todo y todo. Me decía, ay, Max, que no puedo hacer esto. Y él venía, y ya estaba todo arreglado. Y bueno, era como un asistente tecnológico aquí que tenía. Y entonces yo le contaba, pues eso, cuando iba al laboratorio, decía, ay, tengo que buscar un paciente, o sea, tengo un paciente con esto, quiero un ensayo clínico, pero no sé si hay ¿no? En Barcelona tenemos varios centros potentes con ensayos clínicos. Oncología es la especialidad con más ensayos clínicos en marcha, oncología médica, y era como, bueno, le contaba mis problemas y él me escuchaba con paciencia. Y entonces un día me dijo, pero entonces, ¿cómo hacéis para buscar los ensayos clínicos? Digo, no, pues hay una página que se llama clinicaltrials.gov, que tienes que ir allí, pones tus campos, te sale una lista de 25. Y entonces tuvimos un paciente que tenía un tumor, un chico joven de 30 y pocos años, que tenía un tumor que se llama un NUT, que no sé si alguna vez alguien ha oído, porque yo en aquel momento no lo había oído, y es un tumor de línea media que afecta a la gente joven, de una estirpe parecida a la escamosa. De hecho, pensamos al principio que era un cáncer de pulmón escamoso, aunque el chico no fumaba, etc. Y era rarísimo, o sea, como ese 0 y pico %. Y empezamos tratamiento estándar, bueno, un chico que no iba bien. Estábamos todo el equipo muy angustiado por esto porque no sabíamos muy bien qué hacer, y entonces busqué en clinicaltrials.gov si había algún ensayo clínico para, pues si fallaba el tratamiento, que yo ya veía que estaba fallando, mandarlo al ensayo clínico como mejor opción. Y dije, uy, qué suerte que hay uno en Madrid. Llamé a Madrid, no conocía, pero ya conseguí el teléfono, tal, no sé qué. Vale, fenomenal. Y entonces llamo a un doctor Moreno de allí, de un hospital de Madrid, y me dice, muy bien, Edurne, está bien esto, pero ¿por qué no lo mandas al Vallebrón, que es un hospital que está en Barcelona y que tiene el mismo ensayo clínico que yo? Y dije, porque en la página web donde yo he mirado no constaba que estaba. Entonces, con esta aventura, que a veces son las cosas que nos hacen, ¿no? Un paciente genera toda una cosa, pues este paciente y muchos otros en los que yo me encontraba en esta situación, ya digo, de fortuna, porque Barcelona tiene un montón de ensayos clínicos, nos dimos cuenta que teníamos este problema. Y entonces Max, que era tequi, me dijo, bueno, pues ¿por qué no hacemos una aplicación para esto? Y dije yo, ¿cómo? ¿Aplicación? ¿Cómo vamos a hacer una aplicación? Me dijo, bueno, vamos a intentarlo. Y entonces lo hicimos. Entonces, esto es simplemente para mostrar, ¿no? Las cifras, porque uno también, los ensayos clínicos, no sé en Latinoamérica, pero aquí al menos los pacientes tienen un poco de reserva, como yo hacía la tecnología, de en plan,
voy a ser un conejillo de Indias, bueno, tienen esta un poco. Pero las encuestas a veces no dicen lo mismo, también depende de dónde preguntes, pero menos del 5% de los adultos entran en ensayos clínicos. Podrían ser elegibles un 20-50% y de hecho el 70% les gustaría poder participar en algún momento de su enfermedad. Y una de las barreras estructurales, que es esta, ¿no? Donde busco el ensayo clínico para mi paciente particular, estaba presente. Y tenemos una página web, pero ya digo, muy poco ágil, muy eso, que te lleva a Madrid cuando tienes el estudio en Barcelona, mal. Y después hay barreras clínicas, ¿no? A veces los propios pacientes no serán candidatos por lo que sea, porque tienen una creatinina más elevada de lo que toca, lo que sea. Y luego hay barreras actitudinales, tanto de los pacientes, ¿no? Que tienen este miedo a ser utilizados como conejillos de Indias, y de los médicos, que dicen, yo no quiero perder a mi paciente, que es mío, y yo lo hago mejor y no lo quiero mandar fuera, que esto también pasa. Entonces, un poco con esto estudiamos el escenario en España y vimos que había un 50% de hospitales que trataban pacientes oncológicos que tenían ensayos y un 50% que no. Pero lo curioso era que había muchos que tenían de 1 a 20 ensayos, que esto cubre muy pocos pacientes, y solo había 4 hospitales que tenían más de 50 ensayos clínicos. Obviamente, el acceso a estos hospitales, pues, te puede quedar lejos, obviamente, sobre todo si vives fuera de Madrid o Barcelona en España, ¿no? Entonces teníamos como 3 problemas. ¿Qué ensayo clínico hay abierto ahora en el mundo, en España al menos, que yo pueda enviar a mi paciente? ¿Dónde está? Y si está abierto a reclutamiento además. ¿Y cómo hago para derivar? Y con estas preguntas, que eran mis problemas, pues Max dijo, pues hacemos una aplicación. Y entonces, ya digo, como la gente joven y tecnológica es muy hábil, pues hicimos esta aplicación, que es un formato app y formato web, que si alguien luego quiere yo se la enseño en mi móvil. Pero simplemente para mostrarles que es vas dándole ¿no? Está pensada para el médico desde la perspectiva del médico. Es decir, el médico es el que va a hacer el razonamiento. Yo digo, por ejemplo, yo tengo un cáncer de pulmón y le doy a cáncer de pulmón, que es no célula pequeña, que tiene una mutación de Carras en segunda línea, porque ya ha recibido, y le doy y me lleva a la lista de ensayos por proximidad geográfica. Entonces yo digo, hay estos 3 ensayos para esta indicación, le doy al que yo pienso que puede ser mejor para mi paciente. Sale la lista de los hospitales en esto, sin ningún sesgo farmacéutico ni... Ya saben de lo que les hable, está en un orden geográfico, y entonces tú le das ahí, por ejemplo, el Hospital Vall-d'Hebron, que es uno de los que más ensayos clínicos tiene aquí, le damos y el Vall-d'Hebron recibe una notificación de que la doctora Arriola tiene un paciente para tu ensayo clínico ¿vale? Entonces, construimos esto, que parece así como fácil, pero no fue, pues no teníamos nada de dinero y todo esto cuesta dinero, pero bueno, nos metimos en el mundo de la startup e hicimos esto. Y después, haciendo la historia corta, tuvimos en un año 1.300 usuarios, porque es una aplicación que funciona muy bien para los oncólogos. Esta es la distribución de los hospitales con usuarios en España, y nosotros hicimos colaboraciones con los centros que tenían ensayos para mantenernos, ¿no? Nos alimentaran, digamos, de lo que tenían abierto y cerrado, porque los ensayos clínicos hoy están abiertos, mañana están cerrados, y mantener esta comunicación era esencial para mantener la base de datos actualizada. Y hubo 700 derivaciones de pacientes a través de la app, que esto es un montón de pacientes, ¿no? Que se han beneficiado, como ven, en las distintas comunidades autónomas aquí en España, que tenemos la suerte en general de que se pueden transferir pacientes para un ensayo clínico de una comunidad a otra, y hubo más de 700 pacientes que tuvieron una derivación a través de la aplicación, y muchos otros fueron derivados a través del teléfono después de encontrar el ensayo en la aplicación. O sea que realmente ha sido una cosa bonita y útil para los pacientes. Y con esto que hablábamos de la medicina personalizada, tenemos este paciente que pertenece al 0,2, donde el ensayo clínico está en Valencia, ¿no? Y entonces esto vimos que era lo que más se miraba, ¿no? Los pacientes con biomarcador, porque ahora nosotros también podemos espiar a los usuarios. Y entonces nos dice la aplicación que lo que más se mira son estos ensayos con biomarcador. ¿Vale? Y ahora hemos metido también en la app, pues, la posibilidad de enviar, lo que decían aquí antes, ¿no? Enviar la muestra de tejido fuera para analizar plataformas de NGS que no podemos hacer. Y luego, la última diapositiva, ya está. Este es un paper que hace poco cruzó mi vista, y donde estamos ya ahí, utilizando a la inteligencia artificial para hacer diagnóstico molecular. O sea, no hace falta ni enviar la muestra. El ordenador
bueno, no sé cómo se hace, lo pones ahí y te dice, esto va a tener una mutación de GFR. Este es un artículo que demuestra esta predicción. O sea que realmente, aunque, insisto, sigo siendo un poco resistente, tengo que reconocer, creo que estamos ahí y nada, y les quería dar muchas gracias por la atención después de contestar la pregunta. Va. Aquí sí que hay más polémica y aquí sí que me gustaría que hubiera un poco más de discusión porque yo no lo tengo tan claro. Ustedes tampoco, veo. Ahora sí. Ahí vamos, ahí vamos. Vale, esto es importante, ¿no? Todo el tema de los datos, ¿no? Que creo que es... Aquí. Hablando de este cáncer, ¿no? Ya no vamos a hablar sobre diabetes y sobre hipertensión. Si alguien tiene cáncer, y bueno, ahí sí viene la parte médica, porque si a mí me dicen usted tiene cáncer de pulmón y soy una persona que vive en un área rural, primero no tengo el nivel cultural tal vez como para acceder a una aplicación. Y ahí sí viene la parte médica, ¿no? De convencer a ese paciente qué es lo que tiene y que si quiere tener una información más adecuada deben recurrir a una aplicación. Pero ahí sí lo veo mucho más difícil. Por eso es que casi todos hemos respondido, la información debería ser accesible en repositorios para su uso científico, o sea, para el uso médico, más que el del paciente. Sí, sí. Pero en algún momento tiene que ir para los dos, no sé. Claro, yo esto lo he puesto porque estuve en una otra sesión así, donde hablaba gente que se dedica a esto de la inteligencia artificial y hablaron de los datos que deberían ser propiedad del paciente. De hecho, los datos son propiedad del paciente, ¿no? Ellos pueden ir al archivo del hospital, llevarse todo su historial y es su propiedad. Estos datos tecnológicos, o sea, no solo exclusiva del paciente, me refiero también del paciente. Y uno de los investigadores que hablaba allí, de especialista en datos, dijo esto: esta medicina que llevamos al paciente de la mano se va a acabar, el médico me refiero. Se va a acabar. El paciente va a ir con su móvil seguramente y dirá, oiga usted, tome esto, es mi información. O usted o, no sé, a una máquina le dirá, ¿cuál es el mejor tratamiento para mí ahora? ¿No? Y será su segunda opinión, quizá, porque todavía no vamos a desaparecer. Pero ellos hablaban de esto, de no toda esta información genética. Ahora nosotros sabemos interpretar 5 de esos genes, por ejemplo. Pero hemos mirado, no sé por qué, que esto lo hacemos mucho, 500. ¿Y si ese gen que está ahí, que ahora mismo, a día de hoy, no tenemos conocimiento para interpretar, el día de mañana tiene una interpretación? Este paciente, si esa información la tengo yo, en el historial pondré, pues tiene una alteración del EGFR. Y todas esas que no, para mí no significan nada, quizá ni las pongo. Pero quizá para su hijo, que la pudiera heredar, por ejemplo, tiene un significado. Entonces, esto yo creo que da para mucho ahí, para que entre Xavi y podamos hablar todos. Pero para mí es uno de los temas quizá más interesantes de esto de los datos. Y ya está. Aquí, dime. Nosotros tenemos la aplicación de la Meva Salud en el móvil y tienes todos los informes. Pues ayer, curiosamente, que pasé consulta, la enfermera me dice, oye, que tenía una señora que me ha dicho que ha visto lo puso hace una semana, ha puesto el diagnóstico de obesidad y yo no he venido. Dice, no sea que haya venido alguien que haya suplementado mi personalidad. Dice, no. Entonces la enfermera explicándole, pues no, es que nosotros estamos obligados a hacer diagnósticos y codificarlos y hemos puesto obesidad porque tienes un índice de masa corporal por encima de 30. O sea, fijaros hasta qué punto, y lo que decías tú, ¿no? Yo voy con mi información, pero es que es información online, o sea, on fire. O sea, al minuto saben perfectamente que le has puesto un diagnóstico. Sí. Y eso implica más la ley de protección de datos, que veremos a ver cómo es. De todas maneras, la idea de tu
aplicación yo la voy a hacer para ensayos clínicos en colesterol, ¿no? Porque en hipertriglicéridas poligénicas, por ejemplo, pues nos cuesta encontrar pacientes con triglicéridos muy altos y que siempre conserven, ¿no? Pues hablamos después. Hablamos Vamos a después. hacerlo más fácil. No, pero yo esto sí que en esto, ¿no? Nosotros nos pasa que nos vienen con el TAC, con el informe del TAC en progresión. Y la visita, desde que ellos ven hasta que tienen la visita igual son 5 días de angustia máxima. Entonces, bueno, yo esto de la Meva Salud tengo muchas reservas porque esta información no es siempre fácil de manejar, ¿no? Una cosa es lo que contaba aquí el compañero de, ¿no? Me veo mi glicemia, pues me controlo, pues la sandía me va mal o me va mejor, pero tengo metástasis cerebrales, ole, ¿no? A ver cómo vas tus días hasta que llegas al médico. O sea que complicado. Creo que por aquí había, sí. Sí, yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es primero, probablemente de la parte científica médica debiéramos insistir en que este tipo de enfermedades, lo que conversábamos ayer de las enfermedades crónicas, son una emergencia sanitaria mundial. Y nuestra actitud ante eso, así como pasó con la epidemia del COVID, la pandemia del COVID, esto es una pandemia y el acceso a los datos para este tipo de cosas quizá debiera ser impulsado de una manera de distintos organismos que en verdad fueran públicos en el contexto científico. Porque, tal como lo decimos, eso va a traer un beneficio a la población en el futuro probablemente, además que probablemente inmediata. Entonces, yo creo que eso es una cosa que debiéramos quizá darle más marketing a todo nivel. Y la pregunta es como, si alguien acá en el panel, el 22% que votó, que dice que la información debiera ser solo del paciente, me gustaría que me tratara de convencer por qué debiera ser del paciente solamente. No sé si alguien quiere tratar de conversar. Yo coincido con usted. Nosotros en el Ecuador, hace unos 3 meses, ¿no? Salió una ley de protección de datos que se aplica a todo nivel. Cuando tú ingresas a una APP, tú ahí firmas, ¿no? Que das el consentimiento para que tus datos sean vistos prácticamente por todo el mundo. Entonces, si tienes información tuya en una APP, la puede ver cualquier persona que entra a la APP, porque tú ya firmaste un consentimiento para que tus datos... Ahora, si tú firmas que tus datos no, definitivamente no te dejan entrar en la aplicación, porque tus datos no van a estar a la vista de todo el mundo. Por ejemplo, si yo te quiero dar a ti un crédito y soy una entidad bancaria y tú ya firmaste con esa entidad tu protección de datos, ellos saben hasta lo que le debes a todo. Y yo creo que lo mismo se aplica a casa. Es propiedad del paciente. Yo cuando doy de alta, bueno, yo soy especialista en medicina interna, pero soy especialista en terapia intensiva. A los que doy de alta, pues ya sabes, ¿no? Unos se van para arriba y otros se van a su casa. Los que piden la información generalmente son los que se van de alta para arriba. Y ellos son propiedad de sus radiografías, así sean pacientes de la red pública, o sea, pacientes que no han pagado por todo eso, ellos, la ley dice que tú les debes dar todo. Entonces ahí ellos pueden ver dentro de la radiografía pues que había una pinza dentro del tórax y se te armó. O sea, la verdad es que es algo que preocupa, pero es algo real. Los datos del paciente son del paciente. ¿Qué hay? Yo. Opiniones. Bueno, ayer les comentaba que yo vengo acompañándolo a él, mi esposo, y yo soy como quien dice acompañante, pero he estado muy contenta con lo que se ha visto. Soy médico, soy pediatra, ¿verdad? Y con respecto a esto de las soluciones digitales para el médico, sí, es un apoyo, pero al igual que usted, yo pienso que las máquinas no nos van a ganar porque pues tenemos el cerebro y nuestro cerebro las inventó. Entonces, la lógica dice que no puede ser que algo que yo invente me gane primero, ¿verdad? No sé. Ahora, al ajedrez sí que nos gana, creo. Yo sigo pensando así y moriré así.
Y es verdad que la nueva generación, los chicos que me toca ver son muy digitales. O sea, me sorprende ver que un niño de 2 años agarra un ordenador y lo pasa y encuentra cosas que uno no las encuentra. Ahora, con respecto a esta pregunta, ¿que la información debe ser propiedad del paciente? Sí. O sea, los datos del paciente son de él, son de propiedad de él. Ahora, que esto sí debería ser utilizado para un beneficio común, entonces estamos de acuerdo de que debe ir a un repositorio, pero eso tiene que estar blindado para que no todo el mundo lo pueda tener acceso. En Ecuador, por ejemplo, tenemos ya las historias clínicas digitales, pero por ejemplo, en los hospitales privados, si a usted no le mandan la interconsulta, por ejemplo, que llega el niño a la emergencia, le ponen, ok, bueno, pues vamos a mandar la interconsulta a la doctora Abad. Si no me agregan, yo no puedo ver nada del paciente. Y cuando entro a la historia clínica del hospital, solamente salen los pacientes que yo he atendido. O sea, no puedo estar de chismosa viendo qué le pasa al de al lado, ¿verdad? En algunos, ya tú sí. Pero, por ejemplo, en los hospitales que son públicos, ¿verdad? Trabajé mucho tiempo en una ONG y ya no trabajo ahí, tengo mi clave, pero puedo ver todos los pacientes y ahí no hay protección de datos. Entonces eso es un peligro porque la información se puede filtrar, puede decirle fulanito, quiero ver y eso. Entonces uno entra y dice, no, pero mira esta placa, le toma la foto y se la pasa. Entonces ese es algo que siempre debe estar muy bien regulado para evitar esto, porque finalmente a nadie le gusta que la otra persona sepa qué es lo que yo tengo, porque eso es algo muy personal y muy íntimo. Creo que aquí hay y allí. No, yo creo que la información siempre debe llegar a un centro de consolidación. Lo que hay que proteger es la identidad de la persona, pero la información y los resultados pues es la base del conocimiento y del crecimiento. Entonces, estamos de acuerdo, la protección de la identidad debe existir. El acceso científico a toda la información, pues si no sería imposible determinar qué es causalidad y qué es casualidad. Eso pues es claro. En Colombia hay un problema, por ejemplo, cuando uno elabora las fórmulas médicas, para que le entreguen a los pacientes en un momento dado los medicamentos, es curioso, debe protegerse la identidad del paciente respecto a su enfermedad y la fórmula sale con el sífilis y todo el mundo, vea, el de la sífilis, allá llegó, dele la imbecilidad humana. Ya.